Hola, ¿qué tal? Acá estoy otra vez con un video tutorial sobre el diodo LED. Esto es un tutorial muy simple para electrónica para Arduino. Eh, no hablo tan profundo sobre los diodos LED porque esto yo lo doy en el curso desde cero en electrónica. Ahí sí con más cantidad de variedades de LED y más detallado. Pero como esto está más orientada para Arduino, entonces bueno, y más que nada para los que no tienen, no tienen conocimiento en electrónica ni lo que es un LED, ¿no? Bueno, eh, comencemos, sigamos a ver lo que viene. Bien, vamos a tocar el tema un poco de su historia, una reseña histórica sobre el diodo LED. Siempre los cursos de electrónica desde cero, los cursos intensivos, siempre cuando hablo de componentes suelo hablar de su historia, quién lo descubrió o quién lo inventó y cómo nació, ¿sí? Esta es una pequeña reseña histórica que voy a comentar. Bueno, el diodo LED se descubrió el 9 de octubre de 1962 aproximadamente por el científico que trabajó en General Electric, Nick Holoniak, que a su edad de 33 años inventó el primer diodo emisor de luz, ¿no? El primer semiconductor que emitía luz. Cuando trabajaba en los laboratorios de General Electric se trabajaba sobre láseres infrarrojos, pero él tenía en mente que él decía que podía crear una luz a través de un semiconductor, pero una luz visible, que podía ser visto con los ojos, ¿no? No como el láser que era infrarrojo, que no se podía ver. Eh, bueno, cuando lo descubrió, sus colegas de laboratorio quedaron asombrados, lo llamaron el mágico al LED, ¿no? No a él, sino al LED. Este, porque la diferencia entre los láseres infrarrojos, él decía que era un láser que se podía ver a simple vista del ojo humano, ¿sí? Denominó LED, que significa LED significa diodo emisor de luz, no es más que nada, no es más que nada que un semiconductor. ¿eh? Bueno, sigamos, pasemos a la siguiente presentación. ¿Qué es un diodo LED? Bueno, un diodo LED no es más ni menos que un diodo emisor de luz o un semiconductor emisor de luz. ¿m? Semiconductor se tratan de dos componentes, uno P y uno N, unidos, que emite luz cuando está activado. ¿Sí? Libera energía en forma de fotones, lógicamente, entre los dos semiconductores, entre el P y el N hay una banda prohibida, y se le llama así, este, o banda de potencial, y cuando los electrones cruzan esa banda prohibida para ocupar espacios vacíos, emite grandes cantidades de energía en forma de fotones. Este efecto se llama o se denomina electroluminiscencia. El color de la luz generada depende de las energías de los fotones emitidos. Claro, depende de la órbita y también depende de lo amplio que es la banda prohibida. ¿Sí? Bueno, eso es lo que es un diodo LED. Un semiconductor que emite luz. Sigamos. Bueno, acá tenemos símbolos y características de los diodos LED. Este es el símbolo. En los circuitos electrónicos, cuando se dibuja en papel y lápiz, ¿eh? Este es su símbolo. Es un diodo, pero la diferencia es que se dibuja con dos flechitas o puede tener dos o tres. En algunos casos encontramos con dos o con tres flechitas para poder representarlos. Todo componente electrónico físico tiene su simbología. En este caso los LED es esta. Cuando compramos los diodos, estos son los diodos LED comunes, que cuando compramos diodos LED, que son prácticamente estos son los más comunes,
pueden ser difusos o puede ser de alta luminosidad. Si podemos observar, viene con un terminal mucho más largo que el otro, uno más corto y otro más largo. Esto es para identificar cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, que este vendría a ser el ánodo y este es el cátodo, para poderlo polarizar correctamente. Ya sabe, todo semiconductor tiene una polarización, o sea, semiconductor conduce hacia un solo sentido, no hacia el otro. Cuando es un conductor, la diferencia de un conductor es que el conductor conduce hacia ambos sentidos. ¿Sí? Bueno, ya sabemos cómo identificar el cátodo y el ánodo de un diodo, cuando lo compramos. Y el cátodo y el cátodo y el ánodo de un diodo en su simbología. En mi caso, yo a veces obtengo muchos componentes de reciclado, de descartes. Bueno, ahí ya me encuentro, según uno se va a encontrar con el tema, que ya no tiene un terminal uno más largo que el otro. ¿Por qué? Porque ya fue usado, así que ambos terminales van a ser iguales. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos identificar cuál es el cátodo? Fácil. Si pueden observar acá, vamos a hacer así. Si pueden observar, eh, tiene un corte transversal. El corte transversal me está queriendo decir que es el cátodo. Entonces ya puedo, por ejemplo, ya puedo polarizarlo. Ya puedo ver cómo polarizarlo. Eh, este, Ahora, en el caso de los LEDs transparentes, en el caso de un LED que sea transparente, que se pueda ver a trasluz su, su parte interna, eh, también observo esto. Hay un terminal, la parte interna tiene un terminal que es un poquito más grande, ¿m? Que el opuesto. Entonces yo ya identifico que ese es el cátodo. ¿M? El cátodo siempre es la parte negativa y el ánodo el positivo. Eso es para saber cómo se polariza. ¿M? Para que pueda encender. Polarizar un diodo a la inversa con alimentación no hay riesgo de quemarlo. Así que a lo sumo no enciende. El, te- el tema de poder quemar un diodo es sobrepasar los límites de tensión a lo que funciona. Ahí sí podemos dañar al diodo y quemarlo. Bueno, es una simbología y la característica. Vamos a pasar al siguiente presentación. Bueno, acá conseguí una imagen de un corte transversal, o sea, visto por un microscopio. O sea, se ve que está expuesto a un microscopio o, eh, o está puesto a una lupa y le han sacado una fotografía. La imagen ampliada de un LED de montaje superficial. Acá podemos ver el terminal, acá tenemos el terminal positivo y acá tenemos el terminal negativo, ¿sí? O sea, acá podemos observar que entonces este es el ánodo, ¿eh? Y este es el cátodo. Estos son los pequeños alambrecitos o cablecitos que conectan el semiconductor. Y si podemos ver, acá está el semiconductor. Esto que se ve acá cuadradito, este es el semiconductor PN. La unión entre dos semiconductores, uno P y uno N. Así que la luz emite desde acá. ¿eh? Acá está justamente la palabra semiconductor. ¿eh? Y esta es la cavidad reflectiva. Vendría a ser como la pantallita de los farolitos los faroles de los autos, que es la parte metalizada para que refleje, ¿no? La luz. Bueno, este es un diodo ampliado. ¿m? Pasamos a la siguiente presentación. Bueno, ¿cómo funciona el diodo? Bueno, no voy a dar una explicación profunda de cómo funciona,
porque justamente tendría que dar un curso de semiconductores, que es para ponernos un poco ingeniero, tendríamos que hablar del tema de semiconductores. Esto yo lo doy en mi curso de electrónica desde cero. Para Arduino, electrónica para Arduino no hace falta explicarlo a fondo, ¿m? Pero sí, en electrónica sí. Así que bueno, esto es vamos a seguir. Esto es el circuito de una polarización de un diodo LED. Acá lo tenemos. Va polarizado en serie con una resistencia. ¿Para qué? Para limitar la corriente, ¿no? Porque el LED funciona con una cierta tensión. Si yo me excedo, puedo dañarlo. Entonces, para limitar esa tensión, se coloca una resistencia. Lógicamente está calculada al valor de la tensión y el consumo del LED. ¿Mm? Se tiene que tener en cuenta la tensión máxima de trabajo del LED, el consumo del LED y la tensión que se va a aplicar, ¿no? Haciendo un cálculo usando la tabla de la ley de Ohm, podemos sacar el valor exacto el valor exacto y colocar una resistencia aproximada. Porque a veces da valores exactos, pero no hay valores de ese tipo en el mercado, entonces se pone uno aproximado. Acá tenemos dibujado, por ejemplo, esta es la parte, se dibuja en un circuito y acá sería la parte real. Y, acá tenemos la llavecita, la resistencia, que limita el paso de la tensión para el diodo LED. Inclusive podemos tener diodos LED conectados en series. Podemos tener uno, dos, tres. También necesita tener la famosa resistencia limitadora. También acuérdense que estos se sacan el cálculo con, con la ley de Ohm, ¿m? Que eso yo lo doy en el curso de electrónica para Arduino y en el curso de electrónica desde cero. Bueno, acá está cómo funciona. Acá tenemos un GIF animado. Acá está un diodo polarizado. Eh, Como ven, realmente la corriente circula de negativo hacia positivo. ¿M? No de positivo hacia negativo, sino de negativo hacia positivo. Al contrario al dibujo de la flecha, del formato de flecha que tiene el diodo. Y como podemos ver, estas flechas en colores celestes, que se ven acá, color azul, en el espacio entre ellas es la barrera de potencial, o la banda prohibida, que ya habíamos dicho que depende el espesor de esta banda prohibida, es el color que emite el LED. Ya que se necesita, cuando más amplia es, necesita mucho más tensión, ¿eh? Más energía para poder hacer que el diodo encienda. Y cuando es más estrecha, no hace falta tanta. También eso influye en el color. Si ven acá, por ejemplo, esto que está en rojo son electrones y esto que está en blanco son espacios huecos que el electrón necesita completar. Entonces, cuando tiene que no romperla, sino tiene que vencer esa barrera de potencial, porque ya que si rompe la barrera de potencial lo pone en corto, entonces tiene que vencer esa barrera de potencial para que el electrón ocupe ese espacio. Entonces, al ocupar ese espacio, libera gran cantidad de energía en forma de fotón. ¿eh? El electrón, cuando es sacado de su órbita, absorbe mucha cantidad de energía, pero cuando vuelve a la órbita, produce mucha cantidad de energía. O sea, eh, mucha cantidad de energía hacia afuera. Ahora, bueno, con más detalladamente lo doy en el curso de electrónica básica, o sea, electrónica desde cero, mejor dicho, que justamente en la parte de semiconductor, cuando tengo que tocar ese tema, lo explico bien detalladamente. Inclusive, también explico que el electrón no viaja, o sea, no es que salta, como que pega un salto
y salta de una órbita a otra. El electrón desaparece de su órbita y aparece en otra órbita. ¿Mm? O sea, desaparece y aparece. No es que se mueve, no es que hay un movimiento, no es como cuando uno se tiene que mover, por ejemplo, de una habitación a otra. Entonces tiene que caminar y moverse. Eso se llama movimiento lineal. El electrónico lo que hace es como desaparecer de una habitación y aparecer en otra, como así como por arte de magia. Bueno, eso lo explico porque yo doy en electrónica básica, en electrónica básica o electrónica desde cero, eh, hablo sobre el átomo y sobre semiconductores a base de la física cuántica, no a base de la física clásica. Bueno, eh, paso a la siguiente presentación, veremos a ver qué viene. Bueno, acá quiero mostrar porque existe mucha variedad de LED. ¿M? Tenemos muchísima. Esto es una pequeña parte de, de los LED que estamos viendo acá. Hay mucha más cantidad todavía. ¿Eh? Pero bueno, voy a presentar algunos. Acá tenemos los LED bicolor. Un LED que puede encender o verde o rojo. Depende cómo se polarice. Si yo puedo polarizarlo. Esto es porque son dos diodos LED metidos en uno, que están uno puesto dentro del otro. ¿Sí? O sea, entonces por más que lo polarice de un sentido o polarice del otro, puede encender verde o rojo. ¿Eh? Acá, por ejemplo, podemos en esta parte del circuito, si se llega a ver, podemos ver que tiene dos diodos LED. Este adentro tiene dos diodos LED. Este también puede encender rojo o verde, pero como vemos acá, tiene tres terminales, porque uno es el ánodo, un terminal común, y los otros extremos es el cátodo. Entonces si yo polarizo este sector, enciende de un color, y si yo polarizo en este sector, enciende otro color. En este caso, por ejemplo, en este diodo LED que está acá, en este, es muy similar a este circuito, con la única diferencia que están los cátodos unidos. Pero hay un diodo de esto que está al revés. ¿Eh? La parte del el sector del cátodo está de este lado. Entonces, por eso cuando depende cómo lo polarice, si a la inversa o a la directa, el diodo enciende un color o en otro. Después tenemos estos diodos LED. Estos son los RGB. En Arduino se usan mucho estos LED RGB. O puede encender rojo, o verde, o azul, o puede encender los tres juntos, o hacer una combinación entre los colores para que tengamos diferentes tonalidades de colores. También tenemos un terminal común que es el ánodo y los otros terminales son el cátodo, uno para el rojo, uno para el verde y el otro para el azul. ¿Mm? Eh, son transparentes, o sea, no quiere decir porque sean transparentes sean blancos, ya que los blancos vienen en forma transparente también. Así que eso que también hay que prestar mucha atención porque uno puede este, comprar LED y porque lo ven transparente se piensan que es blanco, pero no, pueden ser o un rojo, un verde, un azul. ¿Eh? Después tenemos estos LED de alta luminosidad, que hay amarillo, azul, verde y rojo. Los difusos también vienen este, no transparentes, son opacos. ¿Mm? Solamente sirven como para una luz indicadora de encendido, por ejemplo, si yo fabrico un aparato electrónico y quiero solamente que me indique el encendido, bueno, en vez de poner un LED de alta luminosidad, pongo un LED difuso. Porque el tema es en la oscuridad, ya que el LED difuso por lo menos es un LED que no molesta, más discreto. Después acá tenemos, por ejemplo, este es un LED el blanco, ¿ves? El blanco viene también transparente. Por eso hay que tener cuidado, no confundirse. ¿Eh? Todos tienen sus terminales cortos y largos. Incluso este no, ¿ves? Si vemos al caso, el bicolor, los terminales son iguales.
Así que puede polarizarse de una forma o de la otra. En cambio, en estos no. Vemos que siempre hay uno que es más largo y acá también. En este caso pasa lo mismo. Después tenemos los LED superficiales, estos que están acá, estos LED que se usan mucho ahora. La placa Arduino tiene LED superficiales y los televisores LED vienen con esto, como los monitores o las pantallas de computadoras, y también tiene sus ánodos y sus cátodos. Perdón. Ve que tienen tres terminales acá. Tienen tres terminales. Estos tienen uno y algunos tienen dos terminales. Otros tienen tres terminales. ¿Por qué? Porque acá tenemos tres diodos LED dentro para producir más potencia en iluminación. En cambio estos tiene dos diodos LED. Tiene dos, porque tienen dos terminales. Y estos tienen uno solo, como este que está acá. Que, que sea de color amarillo aquí, no quiere decir que el LED sea amarillo. Puede ser blanco, puede ser otro color, pero prácticamente son blancos. Los que vienen de colores vienen así transparentes. Y después tenemos las tiras de LED. Eso podemos encontrarlo mucho ahora que se utiliza. Viene el LED, eh, tira de LED con siliconados. ¿Para qué es siliconado? Para poderlos poner bajo el agua. O sea, yo puedo meterle dentro de una pecera, dentro de una pileta, entonces ya vienen siliconados. Y después otros que no vienen siliconados, se puede utilizar para otras cosas. También tenemos RGB, hay blancos, rojos, azules, verdes. Vienen por tiras, eh, pero estos ya funcionan con 12 volt. Así que y depende de la potencia, porque algunos vienen con más potencia, pueden venir estos tipos de LED que vienen 3 en cada LED, o pueden tener 2 en cada LED y o uno en cada LED, ¿sí? O sea, por eso es su precio y la potencia. Bueno, pasamos a la siguiente presentación. Bueno, todo diodo LED trabaja con su tensión y tiene su consumo propio. ¿m? Esta es una pequeña tabla solamente de unos pequeños LED. En el curso de electrónica desde cero doy una tabla más extensa inclusive sobre esto. Y cómo usar la ley de Ohm para calcular los valores de la resistencia. Eh, Ve por ejemplo los LED de alta luminosidad, el azul y el blanco, consumen lo mismo, que son 20 mA, y consumen lo mismo, que son 20 mA, y trabajan con 3,7 volt. Si yo le pongo 3,7 volt, no hace falta poner la resistencia una resistencia limitadora. Pero si yo lo alimento con más de 3,7 volt, sí. El, el LED rojo de alta luminosidad consume igual 20 mA. Uy, consume igual 20 mA, ¿sí? Pero trabaja con pero trabaja con 1,2 volt. ¿Mm? Este, si pueden prestar atención, cuando se hace el cálculo de la ley de Ohm, ya que en la ley de Ohm se necesita, por ejemplo, en un LED, en este caso estamos hablando del tema LED, qué tensión trabaja, cuánto consume y con qué tensión lo voy a alimentar. Entonces yo ya puedo sacar el valor de la resistencia. En este caso, el calculado que es el exacto, siempre da un valor que no hay en el mercado. Entonces, lo que hay que poner o colocar es algo aproximado. En este caso son 415 ohm, pero en el mercado vamos a conseguir 390, que es lo más aproximado. Pasa lo mismo con el rojo de alta luminosidad. Como fíjense en que el consumo es exactamente igual, pero la tensión es mucho menor que esta. Entonces va una resistencia un poquito más alta. En el mercado conseguimos de 560. Esta es la calculada. 540.
Eh, Después tenemos los LED tipo indicador, los difusos, tipo indicador, que tenemos el rojo, verde y amarillo, que se utilizan mucho en los aparatos de electrónica como indicador de encendido, como stand-by, y consumen muy poquito, 5 miliamperes. Si se prestan atención acá, consumen 5 miliamperes. ¿Sí? Pero el rojo funciona a 1,2 volt y el verde y el amarillo a 1,6. O sea, muy poquita tensión. Justamente está calculado para eso. Eh, y haciendo el cálculo con la ley de Ohm, si prestamos atención acá, fíjense en que ambos diodos trabajan 1,2 volt y 1,6. Y, y pero llevan, por ejemplo, acá está el calculado, 2160 y 2080. Así que ninguna de las dos hay en el mercado. Así que tenemos que reemplazar los más próximos, que son 2200 y 2200. A lo sumo el verde y el amarillo pueden encender un poquitito más, pero no se nota. Por eso, cuando se coloca un amarillo, un verde y un rojo, y se alimenta con 12 volt, y se colocan estas dos resistencias, vemos que el rojo siempre ilumina como si iluminara un poquito menos. Y claro, por supuesto, porque la que más se aproxima al verde y al amarillo es esta resistencia de 2200. Así que o podemos hacer que ilumine un poquito más o un poquito menos, pero no igual, por esa razón. Bueno, yo doy en el curso de electrónica desde cero, doy una tabla más extensa todavía, de muchas variedades de LED. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente presentación. Creo que en la siguiente presentación justamente está el video del que descubrió, de Nick, que justamente hizo un video, creo que es de hace 3 4 años, si no me equivoco. ¿M? Que le hicieron eh, un reportaje. Es una persona muy interesante, muy simpática y muy interesante de escuchar. Tiene unas frases muy interesantes que dice también. Y actualmente sigue estando activo todavía con la electrónica. ¿M? Y con sus descubrimientos. Bueno, sigamos. I'm at GE from fall of 1957 till fall 1963, 6 years. And they were very good 6 years. What I was doing was exploratory work with a small group, a lot of history and a lot of devices that didn't exist till we made them exist. If they can make a laser, I can make a better laser than any of them because I've made this alloy that is in the red, visible. And I'm going to be able to see what's going on. And they're stuck in the infrared. Gunther Fender started screaming down there when we turned on the first one. He said, "It's a laser, it's a laser," and you can see it. You can see it directly with your eyes. Suddenly, we're all up higher because we all know something now we didn't know. And that's the actual device, and of course, the crystal itself is tiny, the part that's the laser, and this is what they wrote on the back. It's the magic one, gallium arsenide phosphide. And this is it. And this became the material that became the red LED that everybody saw in the elevators and everywhere else, and they still probably make them because they're so damn cheap. There's no ambiguity about the fact that this has got a life way beyond what we're seeing. My mother was an orphan. My dad was a coal miner. They were not educated, but they both knew that school was important. He gave me a knife, a pocket knife, and he says, "Here, make it yourself." I'm about 5 or 6 years old. and I learned how to, if I needed something, I just made it. When I see them start a TV program and they give you an overall picture of
like New York City, or you come in on an airplane and you see all the lights down and you think, lights, 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 lights. And all of that can be redone and made better and for better purpose. It's much more compact than I thought it would be. It isn't as, I thought it would be clumsier. And that's a 100-watt equivalent. That looks like it would be more like a 40-watt bulb. And you know what? This isn't the end. Learn more, do more, build more, reveal more. Bueno, llegamos al final del tutorial. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Gracias por el tiempo que dedicaron para poder ver este video. Prácticamente todos los tutoriales se van a publicar acá, en esta dirección web donde están las aulas virtuales. Este mes de febrero prácticamente voy a hacer, con el tiempo que pueda tener, varios tutoriales gratuitos, y bueno, los voy colocando en esta dirección del sitio web para que lo puedan ir viendo. Yo los voy colgando en YouTube, pero el link va a estar acá. Le dejo una frase que le doy a mis alumnos, y cada tanto les voy dando esta frase. Así que bueno, muchas gracias. Será hasta el próximo tutorial. Que tengan buenas noches o unos buenos días, depende del lugar donde estés o en la hora que estés viendo el video. Hasta pronto. Gracias.